Muy buenos días, Bitcoiners, y bienvenidos a un episodio bastante especial del calendario económico. Esta semana tenemos muchísima actividad y eventos que pudieran impactar los precios de Bitcoin, incluyendo decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, vencimiento de opciones de Bitcoin, reportes corporativos de empresas en la bolsa como lo son Amazon, Google, Apple y otros, al igual que una lectura del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, el cual pudiera señalar que la economía americana está en una recesión, dependiendo de cómo se defina recesión. Todo esto lo vamos a detallar en el episodio de hoy. Como siempre, yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador y director de estrategias acá en Leden, y hoy es martes 26 de julio. Y comencemos con nuestro análisis de hoy. Y arrancando como de costumbre con Bitcoin, podemos ver que la semana pasada Bitcoin tuvo una muy buena semana al alza 8,62%. Sin embargo, vemos que ya en lo que va de esta semana ha devuelto la gran parte de todas esas ganancias y está transando básicamente donde abrió la semana pasada, actualmente a 20.787 al momento de grabar este video. El aliento o la fuerza que vio Bitcoin la semana pasada se debe en gran parte a la debilidad del dólar americano. Como podemos ver acá, el S&P 500 también tuvo una muy buena semana, pero ambos se beneficiaron de la debilidad del índice del dólar americano, cayendo el índice del dólar americano cayó 1,33% la semana pasada, lo cual le dio un impulso a todo lo que son activos que se denominan en precios de dólares. Así que bueno, esto ayudó a que ambos mercados finalizaran al alza. Mirando los flujos de fondos desde y hacia fondos estructurados. Estos son fondos que transan en la bolsa de valores y que sostienen o mantienen activos digitales, o sea, básicamente ETFs o cualquier otro producto mediante el cual se pueda comprar activos digitales, pero que transen en la bolsa o que sean productos de inversión regulados. Como se puede ver en esta gráfica, esta data muestra que esta semana, la semana pasada, hubo un flujo neto positivo de 30 millones de dólares hacia fondos de activos digitales. También mencionaron que hubo una corrección a la data de la semana anterior y esta data se corrigió de flujos positivos hacia fondos de activos digitales de 12 millones y la revisión fue a 343 millones de dólares de flujo positivo. Como pueden ver aquí en la gráfica, esta es la barra que tienen en la semana anterior a la reciente y es la barra más alta que se ve en términos de flujos positivos en todo lo que va de año, y de hecho es el flujo positivo más grande que se ha visto hacia estos fondos desde noviembre del 2021. Esto es una muy buena señal, ya que sugiere que hay inversionistas institucionales que están viendo el precio actual de activos digitales como una oportunidad de compra y están básicamente entrando y comprando a estos niveles. Ahora, mirando a la semana que tenemos adelante, hay muchísimos eventos que pudieran impactar el precio de Bitcoin. Tenemos ganancias corporativas de muchas empresas que son componentes del S&P 500. Ya vimos lo que hizo el reporte de Tesla a los precios de Bitcoin la semana pasada, así que por esto es que es importante estar pendiente de estas empresas que reportan y que pudieran impactar o mencionar Bitcoin en sus reportes. También tenemos una decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, tenemos una lectura del Producto Interno Bruto de la economía de los Estados Unidos el día jueves y también se vencen las opciones de Bitcoin el día viernes. Vamos a estar detallando cada uno de estos eventos en el episodio de hoy, como siempre, y en nuestro blog escrito, y cómo pueden impactar los precios de Bitcoin. Empecemos con la decisión de tasas de interés que va a tomar la Reserva Federal esta semana. ¿Por qué es importante? Esta gráfica que tienen acá es la gráfica de la tasa overnight de interés de Estados Unidos. Lo que no se puede apreciar en esta gráfica es que esta gráfica solo nos lleva hasta el 2017, pero las tasas de interés en los Estados Unidos han venido bajando gradualmente por los últimos 20 años y ninguna vez que la Fed ha intentado subir las tasas ha podido subir esas tasas por encima del pico del ciclo anterior. Mirando al ciclo anterior que tenemos, vemos que el pico previo fue de 2,42% de interés.
para la tasa overnight. Y aquí podemos ver, aquí se puede apreciar en esta pelotita azul, que si la Fed, que proyecta los mercados y la Fed y los analistas esperan que la Fed suba la tasa de interés por 75 puntos base, si en efecto la sube por 75 puntos base, la nueva tasa va a llegar a un nivel muy cerca al pico del ciclo previo. ¿Por qué esto es interesante? Porque es muy improbable. El debate en los círculos economistas están entre si la Fed va a subir 75 puntos base o 100 puntos base. El hecho es, la Fed pareciera, lo más probable es que vaya a levantar en 75 puntos base. ¿Por qué? Porque si trata de levantar 100 puntos base, pondría la tasa efectivamente por encima del pico del ciclo anterior. Y ya que los mercados no han visto esto en más de 20 años, es improbable que la Fed quiera empujar las tasas tan rápido a un nivel que generaría tantísima incertidumbre en los mercados. Muy probablemente van a querer acercar la tasa al máximo previo y ver cómo reaccionan los mercados una vez que la tasa llegue a este nivel de 2.32, 2,40%, que se estaría acercando muchísimo al pico del ciclo anterior. Y luego, a partir de este punto, empezar a incrementar las tasas de una manera mucho más gradual en cualquier otro incremento subsecuente. Un incremento de tasas de 75 puntos base y una indicación de que la Fed quiere ser más gradual en sus incrementos de tasas futuros, muy probablemente sería bien recibido por los mercados. Opuesto a esto, si la Fed hace un incremento sorpresa de 100 puntos base, esto muy probablemente causaría que los mercados se vendan. Hablemos ya que tocamos este tema de la tasa de interés, de la decisión de la tasa de mañana. Recordemos que esta decisión se publica mañana a las 2 de la tarde y a las 2:30 hay una rueda de prensa del director de la Reserva Federal. Vamos a detallar esto de nuevo como siempre en la sección de que tenemos por delante. Pasando la página a el vencimiento de opciones de Bitcoin. Como podemos ver acá en la gráfica que tienen a su mano izquierda, se ve el número de contratos o el monto de Bitcoin a nivel de contratos que se vencerán en cada uno de estos vencimientos. Y como se puede ver, para el 29 de julio, día viernes, están pautadas para vencerse casi 90.000 contratos que representan casi 90.000 Bitcoins. Aunque no es tan alto como antes, como vencimientos previos, sí vemos que es un volumen interesante. Y si miran en la gráfica que tienen a la mano derecha, ahí se puede apreciar en qué niveles de precios están concentrados la mayoría de los contratos. Y como se puede ver, hay una gran concentración de contratos en el nivel de $25.000. Estas grandes concentraciones de contratos muchas veces pueden actuar como un imán para el precio si el precio se acerca a esos niveles el día del vencimiento, que vendría siendo el viernes. Mirando dónde estamos transando ahorita y dónde están concentradas estas opciones del día de $25.000, pareciera un poco improbable que esto fuera a ocurrir, pero cabe tenerlo en mente y estar pendiente de ese nivel importante mientras se acerca el día viernes. Ya que hablamos de las tasas de interés y los vencimientos de opciones de Bitcoin, queríamos tocar brevemente en cómo han ido evolucionando estas monedas de nuestras economías mientras se fortalece el dólar americano, y esta es una tendencia que ha venido continuando. Y bueno, para resumir, la fuerza del dólar continúa causando estragos en las economías a nivel global. Este titular que tienen atrás de El Tiempo básicamente hace eco de esto que hemos venido nosotros diciendo ya por varias semanas. El dólar fuerte hace temblar la economía de América Latina. Y bueno, como ya saben muchas personas que están mirando este show, muchos de los países en Latinoamérica están luchando por contener su inflación y a la vez luchando porque esta inflación no se convierta en descontento social. La semana pasada vimos que hubo una serie de protestas que comenzaron en Panamá, y también hemos visto que la situación se ha ido empeorando en Argentina, al igual que en Nigeria, solo por nombrar un par de ejemplos. Para hablar un segundo de lo que ha venido pasando en Argentina, como ya saben, hemos venido acá hablando un poquito de cómo está evolucionando esa situación. Este es un titular de ayer del Financial Times que habla de que los argentinos se tornan al mercado negro mientras se les agrava su crisis de dólares locales.
para refrescar a las personas que quizás no tienen todo este contexto, los argentinos tienen unas fuertes restricciones que solo les permiten comprar $200 americanos al mes con su moneda local a la tasa de cambio que está fijada por su Banco Central. Si los argentinos quieren comprar más de $200 al mes, tienen que ir o tornarse al mercado negro y pagar más del doble en cantidad de pesos para comprar el monto mismo de dólares, queriendo decir que la tasa libre es 2 veces más alta que la tasa que fija el Banco Central. En Nigeria, la naira, su moneda local, también está colapsando, llegando a 660 nairas por dólar. Y este titular dice, mientras los especuladores toman las riendas del mercado. Como hemos hablado acá, vamos a aclarar algo que hemos dicho varias veces, pero vamos a aclararlo una vez más. En la gran mayoría de las situaciones, incluyendo las dos que acabamos de mencionar, el mercado negro en verdad es el mercado abierto. Es la reflexión más clara y verdadera del precio real que una persona consciente y teniendo todas las opciones a su disposición va a seleccionar voluntariamente intercambiar su moneda por otra. Esta es la tasa de cambio que los economistas necesitan considerar cuando están hablando de inflación o devaluación en estas economías, no la que fija el Banco Central. Muchas veces está muy fuera de la realidad. Argentina y Nigeria son dos economías en las cuales hay relativamente alta adopción de activos digitales. Y en estas circunstancias y situaciones debería estar subiendo o incrementando en los próximos meses y semanas. Vamos a continuar reportando en estas dos situaciones y cómo evoluciona el uso de activos digitales en estas economías. Ahora a nuestra sección de qué tenemos por delante esta semana. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar para esta semana que viene. Como cubrimos anteriormente, esta semana va a estar muy cargada con data económica y eventos que pudieran impactar el mercado y los precios de Bitcoin. Para resumir, esta semana tenemos una decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, tenemos vencimiento de opciones de Bitcoin, tenemos reportes de ganancias corporativas de Apple, Amazon, Alphabet, quien es Google, Meta, quien es Facebook y más. Y tenemos una lectura del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos que potencialmente pudiera indicar que el gobierno está en una recesión, dependiendo de cómo se defina una recesión, y eso vamos a hablarlo brevemente. Vamos a resumir obviamente los días y horas de estos anuncios y eventos como siempre, pero primero queríamos compartir un par de palabras básicamente en data y en por qué es importante estar siempre pendiente de cómo esta data es presentada y calculada. Vamos a mostrar esta data brevemente y esta gráfica que tienen en su pantalla la vamos a explicar en un segundo, pero para dar el contexto, muchos economistas en la comunidad critican el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es la manera en la que se calcula y se presenta la inflación al público. Muchas personas entienden que el índice de precios al consumidor es el precio de una canasta de bienes y servicios que una persona normal utiliza en su día a día. Lo que la gran mayoría de las personas no prestan atención es a cómo cuáles son esos componentes y cómo han cambiado esos componentes de esa canasta en el tiempo y qué impacto tendría o qué impacto ha tenido el cambio de esos componentes en esa canasta. Como pueden apreciar en la gráfica que tienen en su pantalla, la canasta ha cambiado, el cálculo y los componentes han cambiado muchas veces, pero si utilizamos el mismo cálculo que se utilizaba para medir el índice de precios al consumidor en los años 1980 y utilizamos esa misma fórmula para medir la inflación que estamos viendo hoy, tenemos que la tasa de inflación que tenemos el día de hoy sería 2 veces lo que era en 1980. Queriendo decir que si no hubiera cambiado la canasta de bienes y servicios que una persona normal utiliza desde los años 1980, la inflación que estaríamos viendo hoy sería el doble de alta.
queriendo decir que estos componentes han ido cambiando de manera que la manera en que se comunica la inflación, el número que se comunica ha sido reducido, pero el impacto real que esto tiene en la vida del día a día de las personas no ha sido reducido, a menos de que las personas hayan cambiado sus canastas idénticamente como como las ha cambiado el Banco Central, que nunca ocurre. Así que es muy importante mirar esta data para mostrar otro ejemplo. Si utilizamos la misma data oficial sin cambiar la fórmula que se utilizaba si utilizamos la misma data oficial del Departamento de Estados Unidos que publica esta información y se mira la inclinación de las curvas, que esto lo logró hacer esta analista que tienen acá, se dan cuenta también que el índice inflacionario se calcula como el cambio porcentual de un año tras otro. Si se usan los números absolutos de la canasta y se ponen en una gráfica, se puede ver que, como pueden ver en la bola de la derecha, la inclinación de la inflación que estamos viendo ahorita es muchísimo más alta de lo que se vio en los 80. Y esta gráfica pues demuestra que nos estamos acercando, digamos, a precios que son casi 3 veces más altos de lo que eran en los 80. Así que esto pues es muy interesante. De manera similar, como han ido cambiando estas maneras de calcular y presentar la inflación, el día jueves va a haber un reporte del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el cual probablemente se verá un cuarto de crecimiento negativo, y este vendría siendo el segundo cuarto consecutivo de crecimiento negativo en los Estados Unidos. Durante los años, una recesión se ha definido entre círculos de economistas como 2 cuartos consecutivos de crecimiento negativo de Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay una campaña muy interesante para redefinir el significado de la palabra recesión, de manera que 2 cuartos consecutivos de crecimiento negativo en Producto Interno Bruto no significaría que un país está en una recesión. Y esto no lo estoy inventando, literalmente esta es una campaña que tiene en curso la Casa Blanca. Y este es un artículo que salió de Axios que básicamente habla de esto, de esta campaña que ha empezado la Casa Blanca para redefinir la palabra recesión justo antes de esta nueva lectura del día jueves. Solo nos queda decir que el timing de esta campaña, en luz de esta data que va a salir el día jueves, es bastante interesante, por no decir otras palabras. Esto es un gran ejemplo de el por qué es tan importante mirar siempre toda esta data oficial y en verdad verificar cómo se está calculando y qué está cambiando. Muchas veces un cambio muy pequeño, como cambiar el componente de una canasta, puede tener un impacto muy real en la vida de una persona, como lo que es proporcionar una data inflacionaria que no esté correcta o no sea la esperada en base al cálculo que ya se entendía. Ahora, bueno, con esto hemos cubierto muchísima data, información. También tenemos más data en el blog escrito, que tenemos el link también abajo en el área de los comentarios. Y vamos a hablar del resumen, vamos a resumir, digamos, toda esta data y eventos que van a ocurrir durante la semana. Hoy arrancó la reunión de la Reserva Federal, como ya saben, la decisión sale el día de mañana. Hoy también nos dieron, o también saldrá el Case-Shiller Home Price Index. Este es el índice de precios de propiedades en los Estados Unidos. Aquí se está buscando un incremento en precios de casas relativo al año pasado de casi 20%. Hoy también tenemos reportes corporativos de Coca-Cola, Visa, McDonald's, Google y General Motors. Y mañana miércoles tenemos la decisión de la Reserva Federal a las 2 de la tarde. A las 2:30 hay rueda de prensa de Jerome Powell. Esta información y esta data seguramente va a mover los mercados. También tenemos reportes corporativos de Shopify, Meta o Facebook, Etsy, Hilton Hotels y Qualcomm el día de mañana. Jueves tenemos la lectura del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos a las 8:30 de la mañana. También tenemos reportes de desempleo en los Estados Unidos a las 8:30. Aquí muy probable se verá que el mercado laboral en Estados Unidos está empezando a mostrar rastros de debilidad. El día jueves tenemos reportes corporativos de ganancias de Apple, Amazon, Intel, quien lanzó un nuevo chip de minería de Bitcoin durante este cuarto, y Mastercard.
El día viernes a las 8:30 de la tarde tenemos el índice de gastos personales, que es otra manera de calcular inflación en los Estados Unidos, y el índice de gerentes compradores en los Estados Unidos, el cual nos da un pulso en cómo está la inflación, digamos, desde el punto de vista de la producción y no del consumidor. Y cerramos la semana con ganancias corporativas de ExxonMobil, Chevron y Procter Gamble. Con eso, amigos y amigas, llegamos al final del episodio de hoy. Si lo disfrutaron, si aprendieron algo, les invito a que le den manito arriba, like, lo compartan con sus amigos, se suscriban a nuestro canal. Si no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar las mejores tasas de interés en sus activos favoritos, Bitcoin y USDC. También tenemos las mejores tasas en créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender tus satoshis. Y nuestro más reciente producto, la hipoteca de Bitcoin, te deja comprarte una casa tan grande como tu stack. Con eso cerramos el día. Los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. Y recuerden que esta semana va a estar muy, muy movida. Así que mucho cuidado. De nuevo, nos vemos el martes. Chao, chao.